El siguiente punto son disposiciones generales y hace referencia a la aprobación definitiva de la ordenanza del transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros, los taxis. Tiene la palabra el señor Ramírez. Gracias, presidente. Bien, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, hoy traemos a este pleno la aprobación definitiva de la ordenanza del sector del taxi. Desde el inicio de la legislatura, hemos tenido desde el área la oportunidad de trabajar con el sector, sobre todo con las asociaciones empresariales y las asociaciones de trabajadores. Y, bueno, en primer lugar, me gustaría poner en valor el trabajo que realizan y que han realizado, sobre todo, en poder traer hoy aquí este documento de trabajo, concretamente, la Asociación tanto unificada de taxis como la Asociación de Taxi Eurotaxi y la Asociación de Trabajadores Asalariados. Bueno, en estos meses, como digo, se ha estado trabajando no solamente en otro gran objetivo que nos marcamos, sino también en uno muy importante que lleva bastantes años que había necesidad de poder renovarlo, como es la ordenanza reguladora de este sector. En este sentido, como digo, los cuatro grandes objetivos que nos marcamos con el sector a inicio de legislatura, el primero de ellas era poder mantener un sistema continuo de ayudas a la inversión que permitiera una renovación continua de la flota de vehículos, una flota más sostenible con el medio ambiente, con la contaminación acústica y la calidad del aire. Y, bueno, en la actualidad hay convocatorias aún en vigor por importe de 100.000 euros, que es el programa de modernización del sector del taxi, que se realiza a través de la sociedad mercantil Procesa. En este caso, ya por encima del 60% de la flota de vehículos del sector están totalmente renovadas y este es también uno de los grandes objetivos que nos marcamos con ellos, el poder mantener de manera continua en el tiempo este sistema de ayuda que permita ir mejorando lo que es la flota del sector. El segundo gran objetivo era la actualización de la tarifa, es decir, también nos trasladaron por la situación económica que pasaron después del COVID con el cierre de la frontera, nos pedían una actualización de la misma y esa, fue aprobada en el pasado pleno del mes de abril de 2024, a propuesta, como digo, acuerdo tanto de las asociaciones de empresarios como de trabajadores. Y el tercer gran bloque, el gran objetivo, por así decirse, que nos trasladaron y más complejo de resolver por todas las condiciones que tiene, era este proyecto de nueva ordenanza reguladora del sector. Una ordenanza actual que data del año 2006 y que requería una renovación integral y, en el caso, como no ocurre en nuestra ciudad, al no tener competencias para poder legislar, tenemos que estar en consonancia con el Real Decreto 763, que es el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, que al final lo que nos hace es marcarnos un poco las líneas generales o las normas generales a través de las cuales la ordenanza no puede ir en contra de la misma. Esto ha supuesto, como digo, unos meses de trabajo, un trabajo sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y, y finalmente se ha conseguido llegar a un consenso importante, tanto, como digo, las asociaciones empresariales como también la de trabajadores del sector. Como digo, estos grandes objetivos con la sesión plenaria de hoy, si finalmente se aprueba esta ordenanza de manera definitiva, vamos a cumplirlos, por así decirse, aunque es cierto que nos quedan algunos más con los que tenemos que seguir trabajando, Ahora sí estamos en fase de poder desarrollar junto con ellos un estudio de lo que es el propio sector en la ciudad, que analice, actualice un poco la situación del sector en todas las vertientes, tanto económicas como de servicios, como de mejoras que se puedan también ir desarrollando. Eso ya estamos con ellos estableciendo un mecanismo a través de un asesoramiento externo que nos permita hacer ese análisis global del sector. Es una demanda también por parte de los mismos. Y también alguna desde el punto de vista fiscal que también pueda ayudar al sector y aliviarlo también desde el punto de vista económico y financiero. Centrándonos en este expediente en cuestión, este expediente, como digo, ya fue iniciado en la anterior legislatura, pero desde la Consejería, al comenzar esta nueva, se tomó la decisión, junto con el sector, de prácticamente iniciar de cero el procedimiento. De ahí que salieran las consultas públicas de nuevo desde cero. Recogimos todas las alegaciones presentadas por el sector, intentamos incorporar, como digo, prácticamente todas aquellas las cuales nos trasladaron y trajimos al Pleno de la Asamblea en el pasado mes de abril, el 29 de abril, la aprobación inicial del documento. A continuación, se han recibido en este periodo una serie de alegaciones
sobre todo el periodo que finalizó el pasado 4 de julio, y concretamente se recibieron de la Asociación de Taxi y Eurotaxi, la Asociación Unificada de Taxi, un particular que presentó también algún tipo de alegación, y dos grupos políticos, MDIC y el grupo Ceuta Ya. Bien, decir que como cualquier texto normativo que se trae a la Asamblea, pues requiere primero de un análisis técnico y un análisis jurídico por parte del área. En base a ese análisis técnico y jurídico, pues bueno, lo que se decidió es que todas aquellas cuestiones presentadas en estas alegaciones que tuviera un marcado carácter político, todas han sido reflejadas y admitidas y recogidas en el documento, y aquellas las cuales que por índole jurídico no podría reflejarse en el documento y así no traer un documento que vaya en contra de la norma, obviamente a este pleno pues esas tuvieron que desestimarse o algunas de ellas se han podido estimar parcialmente. Sí me gustaría destacar dos cuestiones que se han conocido también públicamente, han estado en debate continuo sobre esta ordenanza. Una de ellas era el tema de la exigencia de carecer de antecedentes penales para ejercer la profesión. Bueno, en este caso concreto, si consta en el expediente, pues hay mucha discrepancia. Hemos visto en ciudades como, por ejemplo, Madrid o, no sé, también Cataluña, me parece que ha sido, en algunos sitios donde los jueces han tumbado esa exigencia de penales, puesto que tiene como reserva de ley. Y nosotros, ante este caso y ante esta discrepancia jurídica, lo que hicimos es hacer una consulta, en este caso a la Abogacía del Estado, que tenemos un convenio al efecto para cualquier tipo de consulta de índole jurídica, y ahí constan en el expediente los informes al respecto. En ese informe es contundente, es decir, y por una cuestión básica, como ya he dicho anteriormente, este tipo de medidas tienen reserva de ley, y el reglamento nacional por el que la ciudad se regula es un reglamento que no recoge la exigencia, en este caso, de tener que carecer de antecedentes penales para poder ejercer esta profesión. Con lo cual, la norma no nos permite poder entonces recogerlo y, en base a ese informe jurídico, por tanto, es una de las alegaciones que se ha estimado, puesto que hay que destacar que esta concretamente era por unanimidad, prácticamente que todos los sectores, los asalariados y también algunos grupos en sus presentaciones, pues todos solicitaban la eliminación de esa exigencia. Con lo cual, el documento que se trae, por tanto, creo que un documento que está con un amplio consenso y muy consensuado con las asociaciones. Nos queda todavía algunas cuestiones que poder desarrollar desde el punto de vista normativo, pero bueno, ya vamos a un paso más elevado y hay que hacer algunas modificaciones de índole ya legal y que corresponden también al propio Ministerio de Transporte, con el cual ya estamos en contacto y estamos ya trasladándole sobre todo la cuestión concreta de la exclusividad, es decir, de doy la licencia de taxi, es una licencia que tiene que ser exclusivamente gestionada por su titular, es decir, no puede tener una segunda profesión, pero es cierto que la norma actualmente, muy antigua, sí te permite esa excepción, pero para municipios con menos de 5.000 habitantes. Hablamos de una norma del año 76, es decir, es una norma que entendemos que debería actualizarse por parte del Ministerio y exigir o permitir por lo menos que en ciudades como son el caso de Ceuta, Melilla o incluso a lo mejor Canarias, que son territorios que no pueden tener un desarrollo del trabajo a lo mejor fuera del mismo, pues en esos supuestos pues dejar una especie de excepción, una disposición adicional para que el propio territorio, esa cuestión de la exclusividad, en base a sus circunstancias, tenga capacidad para poder legislarla. Esa cuestión ya está trasladada al Ministerio de Transporte, que nos están analizando la fórmula para poder hacer algún tipo de excepción en la norma y, como así hemos hablado con los asalariados, si eso se lleva a cabo en el momento que se produzca esa modificación normativa, no haría falta prácticamente ni modificar la ordenanza, porque la ley nos impone ya esa cuestión de manera inmediata. En definitiva, bueno, insisto, es un documento que ha tenido unos cuantos meses de trabajo, sobre todo con las asociaciones y también los grupos políticos que se han interesado en este caso por aportar también y mejoras a un texto. Yo creo que en definitiva es un texto que permite, que tiene tanto una serie de obligaciones también que tienen que cumplir en este caso el sector y al mismo tiempo también protege en muchos casos los derechos también del ciudadano en cuanto a los servicios que pueden ofrecer el sector del taxi, ¿no? Ya para finalizar la intervención, obviamente me gustaría pues, dejar constancia, ¿no?, del trabajo, ¿no?, realizado en este caso por el área de medio ambiente, el equipo técnico, el equipo jurídico, porque era un trabajo importante, han sido muchísimas horas de trabajo y dedicación para poder sacar adelante un documento que, como digo, el actual en vigor data del año 2006, es decir, de ahí decir también la dificultad que al principio tenía, ¿no?, poder llegar a un consenso importante con todo el sector.
y sin este trabajo también por parte del área pues hubiera sido prácticamente imposible, ¿no?, llegar al día de hoy y poder traer la aprobación definitiva de un texto que, como digo, recoge, es prácticamente diferente al que teníamos en el año 2006 por cuestiones obvias, por el propio tiempo, ¿no?, que ha pasado, y yo creo que va a permitir sobre todo pues poder mejorar el sector. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, a mí me parecen inaceptables dos cosas. Primero, que se haya tardado 17 años en hacer una modificación de la ordenanza de este servicio público. 17 años para hacer una modificación y después se quiere ventilar todo en cuestión de días, incluso convocando una comisión informativa que no cumple ni siquiera los plazos establecidos en el reglamento para su convocatoria. Esa es la realidad. No se cumplen ni siquiera los plazos convenidos dentro del reglamento, pero lo que también me parece inaceptable, y usted acaba de hacer mención a la normativa vigente con carácter nacional, es que se permita que un servicio público cuente con trabajadores con antecedentes penales. Eso también me parece inaceptable, porque se pone en juego la propia seguridad del servicio. Por lo tanto, me parece inaceptable y entendemos que eso es algo que debería modificarse, debería reclamarse o debería pelearse donde se tuviese que pelear, precisamente para que esa cuestión fuera eliminada de cualquier reglamento u ordenanza que regule un servicio público como es el del transporte público a través del taxi. Como digo, al final todo se hace de manera acelerada, se deja sine die en el tiempo y bueno, pues los resultados al final no son los que se deberían dar, sobre todo cuando hablamos de un servicio que afecta al conjunto de los ciudadanos. Nosotros nos vamos a abstener en esta cuestión. Nos vamos a abstener en esta cuestión porque, evidentemente, tiene que haber una ordenanza del taxi. Tiene que existir ese elemento o ese instrumento que regule de alguna forma el funcionamiento de los taxis en Ceuta. Pero evidentemente no es una modificación ni una ordenanza que a este grupo le parezca la mejor. Y entendemos que en un futuro no muy lejano, y esperemos que no haya que tardar otros 17 años, se haga una siguiente modificación en la que se tenga en cuenta, sobre todo, que un servicio público de estas características no puede contar con trabajadores que tengan antecedentes penales. Insisto, nos vamos a abstener en esta cuestión porque mejor tener una ordenanza en este asunto que no tener ninguna. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Ruiz, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Perdón, señor Guerrero. Sí. Gracias, presidente. Anunciar el voto favorable de nuestra formación a la propuesta que trae el consejero de Fomento y decirle al señor Redondo que el tema de los antecedentes penales es condenar dos veces a la misma persona. Si ha cumplido con la sociedad, no debemos condenarla dos veces. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Met, tiene usted la palabra. Gracias, señor Viva. Buenos días a todos y a todas. Evidentemente, nosotros vamos a apoyar que por fin concluyamos teniendo esta norma, pero creo que no podemos pasar por alto la dilación que se ha producido en todo este procedimiento. El mismo proponente, el responsable del área, reconoce que la ordenanza anterior es del año 2006. A lo largo de todos estos años, muchos grupos municipales, muchos agentes sociales, trabajadores del taxi, propietarios del taxi, han estado intentando que esta ordenanza sufriera las modificaciones necesarias para adecuarse a su realidad social y, desgraciadamente, no lo han conseguido en todo este tiempo. Por lo tanto, yo creo que el primer ejercicio de reflexión que deben hacer desde el Ejecutivo es por qué tardan tanto en sacar adelante normas imprescindibles para el normal funcionamiento, en este caso, de los taxistas de nuestra ciudad. Y no me vale que anteriormente no estuviera usted en el cargo y que estuviera otra persona, que si bien es cierto que le pueda a usted eximir de responsabilidad a nivel personal, no es menos cierto que forman ustedes parte del mismo Ejecutivo. Por lo tanto, la importancia que ustedes han venido dando hasta el momento al sector del taxi ha sido más bien
poquita, muy, muy poquita. Yo recuerdo aún muy especialmente aquellos tiempos de la pandemia en los que, y no se me olvida porque para nosotros fue muy llamativo, que reclamábamos unas ayudas al sector del taxi, tanto para los propietarios como para los asalariados, y la respuesta que se nos daba por parte del Ejecutivo era que fuésemos nosotros los que buscásemos de qué partida podían ustedes detraer los recursos necesarios para ayudar al sector. Y nosotros, ni cortos ni perezosos, la buscamos, la encontramos y, efectivamente, ahí sí ya encontramos la reciprocidad en ustedes para ponerlas en marcha. Como ese ejemplo, le puedo poner unos cuantos. Es impresionante que sea la oposición muchas veces, con 2 concejales, con 3 concejales, quien tenga que apelar a la acción del Ejecutivo con toda la vehemencia que esté a nuestro alcance. Han pasado casi 2 décadas, que se dice pronto, que se dice pronto. Como le decía, yo creo que aquí el mérito principal lo tienen las asociaciones que se han movilizado, los trabajadores, los propietarios que han estado insistiendo en todos estos años, porque, desde luego, la normativa contemplaba determinados aspectos absolutamente desactualizados porque no se correspondían con la realidad. Y había otras cuestiones que formaban parte de la realidad que no encontraban reflejo en este texto normativo. Por ejemplo, las relacionadas con la legislación laboral, de seguridad y de desarrollo sostenible. De hecho, fíjese, cuando empezábamos nosotros, especialmente a través de la pandemia, que es cuando este sector ha notado de una forma más incisiva las deficiencias que tenía y las dificultades que tenía, hace más de 3 años que le pedíamos a su antecesor en el cargo que se pusiera las pilas para resolver esta cuestión. Llegaban ustedes a anunciar un decreto que sometieron a consulta pública para redactar posteriormente la ordenanza. Eso se quedó ahí, no se dio ninguna explicación, se paralizó todo y se tuvo que empezar de cero, como usted mismo indicaba, al comienzo de esta legislatura. Fue en septiembre del 2023 cuando nuestro grupo municipal le volvía a insistir en estudiar el plan de reconversión del sector del taxi, contando siempre con la opinión de los agentes implicados, porque creo que si no, no se avanza ni en este sector ni en ningún otro, que elaborasen esta ordenanza en colaboración con los representantes del sector en un plazo no superior a 6 meses, nos hemos ido a 1 año, pero bueno, siempre será mejor que los 16, y otra de las reivindicaciones era la instalación de marquesinas para dar cumplimiento a un acuerdo plenario. Unas marquesinas que, por cierto, todavía estamos todos los ceutíes esperando, pero también muy especialmente este sector. Como le decía, prácticamente 2 décadas después tenemos una ordenanza nueva. Pero esto no significa que las reivindicaciones del sector del taxi estén ya satisfechas o que con esta ordenanza se resuelva todo. Nosotros consideramos que todavía hay determinadas cuestiones, especialmente cuestiones relacionadas con la fiscalidad, cuestiones que pueden suponer facilitarles el trabajo y los ingresos que ellos obtienen día a día, que creemos que pueden y deben contar con el respaldo de la Asamblea, y nosotros estamos trabajando para traer futuras propuestas con las que seguir apoyando a este sector. En relación a lo que comentaba el señor Redondo, me es inevitable decirle que si no está de acuerdo con alguna de las cuestiones que aparecen recogidas definitivamente en la ordenanza, como parece ser que le ha molestado lo de los antecedentes penales, podía haber presentado alegaciones como lo han hecho otros grupos municipales, lo hemos hecho las formaciones localistas o como podía haberlo hecho cualquier particular. Sin embargo, muchas veces parece que lo sencillo es venir aquí, decir que no, faltar al respeto cuando sea menester a todos los presentes y no trabajar. En cuanto a la desestimación que echa en cara, especialmente el Grupo Vox, de eso de quitar los antecedentes penales, parece que va a ocurrir algún escándalo público, que es lo que ellos buscan, alarmar y escandalizar. Creo que ni siquiera se ha leído la documentación que obra en el expediente, posiblemente no haya tenido tiempo en cerca de 1 año de leérsela, ni él ni ninguno de los asesores que tienen, porque si no sabría que hay un informe del abogado del Estado que dice que eso es perfectamente legítimo, y creo que por eso estamos de acuerdo, además, todos los aquí presentes. Lógicamente, si no se respeta ya ni al abogado del Estado, poco más se puede ambicionar. Reiterarle nuestro voto positivo y solicitarle que continúe trabajando por el sector, que aún tiene muchas reivindicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señora Ferreras, tiene usted la palabra. Sí, tiene la palabra el señor Mustafa. Muchas gracias, presidente. Anunciar el voto favorable,
Señor Ramírez, me alegro de que usted definitivamente haya aceptado la enmienda en concreta sobre la eliminación de los antecedentes penales. Nosotros ya les dijimos que había muchísimas sentencias que así lo declaraban, pero es que solamente tirando de legislación comparada, uno echando un vistazo a la Ley de Protección de Datos del 2018, concretamente en su artículo 10, ya se establecía que el tratamiento de los datos personales relativos a condenas, infracciones penales, así como procedimientos y medidas cautelares y de seguridad, solamente se podían usar cuando había una norma de rango de la Unión Europea o a través de una ley orgánica. Era esto lo que le decía en aquella famosa comisión, donde tuvimos un debate bastante interesante sobre este asunto y lo que ha reafirmado el informe que ha evacuado la Abogacía del Estado era, señor Ramírez, viene a confirmar nuestras tesis, que eran las tesis prácticamente compartidas por todas las asociaciones del sector del taxi y las fuerzas localistas y autonomistas, en este caso Cetalla. Nos congratulamos de ello. También nos congratulamos de que ustedes eliminen el requisito del graduado escolar. Yo creo que, lo he dicho en alguna ocasión acá, si una persona es capaz de superar con éxito unas pruebas donde se le requieren unos conocimientos, unas aptitudes, unas capacidades básicas para poder acceder a ese puesto, demuestra fehacientemente que es apto y válido para el puesto, por lo tanto, lo otro era simplemente una traba. He leído, he escuchado a alguien que decía que con eso eliminábamos el nivel cultural de nuestros taxistas, nada más lejos de la realidad. Eso es una falacia, eso es mentira. Decía un buen profesor mío que había muchísimos chicos y chicas con un nivel cultural altísimo que no disponían de diplomas que lo acreditasen y que, sin embargo, había muchos otros chicos y chicas que disponían de una licenciatura cuyo nivel cultural y de educación dejaba mucho que desear. Hago mía esa expresión de ese profesor. Por lo tanto, señor Ramírez, creo que estamos en la línea correcta. Esta ordenanza hay que ponerla en marcha. Solamente le digo que pongámosla, que funcione. Veamos si tiene algún tipo de déficit. Tengamos efectivamente, como usted muy bien ha indicado, un periodo de vigilancia, si se me permite la expresión, para ver en la praxis si hemos acertado. Y no voy a repetir lo que han dicho anteriormente los otros grupos en cuanto a la tardanza de la ordenanza, sí congratularme de que usted haya logrado el consenso junto a las fuerzas de esta Asamblea y, evidentemente, junto a sus primeros protagonistas, que son las asociaciones del sector del taxi. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Sí, presidente, gracias. No, brevemente, obviamente agradecer a los grupos que han manifestado, ¿no?, el apoyo al texto y, obviamente, también, pues, nuevamente poner en valor, ¿no?, el trabajo que desde el sector, a través de las diferentes asociaciones, tanto de empresarios como asalariados, llevan realizando todo este tiempo, ¿no? No solamente ya con el texto normativo, sino también con diferentes reivindicaciones que, junto con el equipo del área, pues llevan trabajando de manera muy directa y resolviendo también cualquier tipo de cuestiones que suelen surgir, después también incluso ya hasta las más pequeñas, ¿no?, en el día a día. Con lo cual, bueno, bastante satisfecho por poder sacar hoy adelante este texto normativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora secretaria, vamos a proceder a la votación del punto. Sí, son 20 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.